Aquí tenemos al padre del antisemitismo, Wilhelm Marr. Podemos leer así como el padre del antisemitismo racial al anteponer las supuestas características raciales de los judíos frente al antijudaísmo cristiano. O sea, este era racista, ¿no? A este ya no le importaba la religión. Él era el padre del antisemitismo. Odiaba, pues eso, era antisemita, antijudío, anticristiano, islamófobo, neopagano. Y bueno, pues este se convirtió en el padre del antisemitismo en el año 1848. Y después se casó con una cabalista, a ver, aquí la podemos ver, se casó con esta muchacha, hija del empresario cabalista, pero que bueno, que ya había renunciado a su fe, ¿no? Pero se supone que este era racista. Entonces, el hecho de que hubiese renunciado a la fe seguía siendo de raza judía, ¿no? Según el padre del antisemitismo. Pero bueno, entonces igual por eso se divorció de la primera mujer y ahí sí ya se casó con una segunda mujer, que bueno, que casualmente también era judía, ¿no? Y entonces luego se casó con una tercera mujer y también era de origen cabalista. Ese es el padre del antisemitismo. Todos sus hijos, pues, eran judíos, ¿no? Según su teoría antisemita, y él era el padre del antisemitismo. Los antisemitas son los padres, es que es la dualidad. Si no puedes vencer al enemigo, únete a él. Sí, o créalo tú mismo. Claro. Porque es que vamos. Oye, si me dejáis, porque te estaba escuchando y digo, he recuperado otro párrafo del libro de Bustamante, como por meter una cucharilla y ahora sigues, porque es que te va a encantar. Mira, comprender el imperio supone, por lo tanto, interpretar la realidad y la verdad a partir de la manera en que éstas son concebidas. Es decir, en muchos casos, a partir de la ficción, recorriendo el camino inverso. Pero también a partir de la manera en que estas son mostradas, puestas en escena. Que hoy tantos estudiosos se interesen por la cultura como vehículo de comprensión de la realidad, yo diría también la historia y demás, es un síntoma de que la ficción tiene mucho que decirnos sobre ella, de que esta es en última instancia ficcional, es decir, la realidad es ficción. Nuestra convicción es que la ficción puede decirnos mucho de la realidad, porque la realidad en sí es ficcional, porque la ficción es su catalizador. En la medida en que entre ficción y realidad no existe una distinción tan neta como se nos suele hacer creer, en la medida en que todo es un gran teatro. Por otro lado, la naturaleza del imperio es la mentira, el disimulo, el secreto, el enmascaramiento. De manera que intentar comprenderlo supone tener que desvelar, adivinar, desenmascarar aquello que por su propia esencia no se puede verificar. Debemos aclarar que no tenemos acceso a ninguna fuente de información secreta, confidencial, clasificada, encubierta y privilegiada, sino tan solo información pública de libre acceso. Y ahí lo dejo, porque prácticamente, si te fijas, es paralelo a lo que tú estás mostrando, ¿no? O sea, es decir, públicamente, de público acceso. Está ahí. Sí, es que, bueno, cuando hablaba del 911 igual era más complicado de entender, pero ahí está, ¿no? Desde libre acceso tanto el 911 como comprobar cuál es el verdadero origen de los supuestos antisemitas. Y aquí tenemos al teórico racial y ocultista von Liebenfels, conocido por sus escritos abiertamente antisemitas y racistas. Este fue el que empezó con todo el tema de la ariología, de la esvástica, ¿no? Y bueno, pues su madre tenía ascendencia cabalista y bueno, pues dijo entonces que era hijo ilegítimo de un aristócrata y se convirtió en aristócrata y este es el que creó, pues eso, toda la parafernalia nazi. Un cabalista. No se aburren. Oye, tengo una pregunta. Bueno, están llegando muchas felicitaciones por el tremendo trabajo de investigación de Angeru. Felicitaciones, dicen por acá. Y hay una pregunta, dicen, ¿nos crean una ficción para que no los creamos y generemos esa realidad? Sí, es que ellos crean desde el principio, ellos crean un mundo y una historia que les conviene, ¿no? Entonces, ellos crean distintos bandos, en este caso los judíos y los antisemitas. Ellos dirigen a los dos bandos y nosotros nos sentimos representados por unos o por otros. Pero ellos son los que han creado una estructura del tiempo que además es cíclica, ¿no? Porque se va repitiendo cada cierto tiempo, se tiene que dar la tragedia antisemita en el 9/11 y ellos le llaman la creación del mundo, además, o sea, porque tiene un día concreto para ello, que es el 14-15 de Nisan.
Y le llaman la creación del mundo porque es el mundo imaginario en el que vivimos, el mundo que ellos crean a través del relato de la magia, de que toda la historia que conocemos, todo lo que nos han contado es mentira. Sí, y brevemente, sin desviarnos del tema, lo que pasó hace pocos días en Venezuela. Muchos hablan de que es un sacrificio, un solsticio de invierno, solsticio de verano. ¿Qué piensas tú? El terremoto. Bueno, cuando participé en el programa de los Barea, pronostiqué 2 fechas, el 17 de junio, de la que vamos a hablar después, y el 24 de junio. Y justo el terremoto fue el 24, ¿no? Pero no me atrevo a opinar. Quiero ver lo que pasa todavía en el 17 de Tamuz, si hay alguna relación o no. La numerología en cuanto a la fuerza de los terremotos sí me llamaba la atención, ¿no? De los 2 terremotos. Veía muchos 7 por ahí y con el 5 y el 2 también. Pero no me atrevería a decir nada. Lo que yo sí pienso, o sea, si tendría que decir alguna vez que ellos han creado un terremoto, del que estoy seguro que lo crearon ellos, es el del 11 de marzo del año, creo que fue 2011, cuando el de Japón, ¿no? Ese por numerología, sí, pero a pesar de que lo predije, no me atrevo a opinar todavía. A mí me gusta siempre buscarme la vida con respecto a las situaciones que ocurren para ver qué es lo que aparece en la historia bíblica. Y así como cuando la Dana, la famosa riada que sufrimos en Valencia, coincidió con la fiesta de Noé, el diluvio, Okay. mientras os escuchaba, acabo de buscar y te va a encantar, Engelbu. Historia judía con respecto al 24 de junio, que coincidía con 9 de Tamuz. Sí. Es abierta una brecha en las Ya, murallas ya. de... Es que es increíble. Sí, por eso lo predije, sí, pero es que no estoy seguro, por eso me la estoy callando, pero sí, yo Es dije una brecha, es abierta una brecha en las murallas, en serio. O sea, Sí, sí, la del primer templo, el segundo templo es el 17 de Tammuz, pero el primer templo lo que dicen es, a veces dicen el 9 y a veces dicen el 17, ¿no? sí, La aquí oficial está. es el 9. Y luego dicen que en el 17 dejaron de dar la ofrenda del templo, ¿no? Porque estaban desabastecidos ya por el sitio, ¿no? Pero sí, o sea, por eso había dicho el 24, correcto. Sí. Es que hay tantas Ah, hipótesis que Sí, sí, Jorge. no, perdón, no. Se están generando preguntas, pero las vamos a leer al final, ¿les parece? Para que Engeru y tú, Javier, avancen, pero vamos a leer al final las preguntas. Adelante, muchachos. A ver, hay muchas hipótesis que se pueden lanzar al respecto. O sea, yo me acuerdo que cuando estuve viendo el vídeo, que no sé si os lo mandé a los dos, si no ya os lo pasaré, que es impresionante, del canal Revelando el Velo, el de la Corte del Dragón. A ver, hay que ponerle un multienfoque, ¿no? Pero bueno, ahí se habla de ciertos exilarcas, rabinos que venían de Babilonia, que se asentaron en el Languedoc francés, etcétera, etcétera. Y el chico de Revelando el Velo hablaba de que el ADN mitocondrial heredado de la madre es lo que hace que se tengan determinadas condiciones. O sea, es decir, si la madre no es judía, tú no eres judío. Entonces, claro, eso me resonó inmediatamente cuando lo vi hace años con lo que se comenta de los sumerios, que se habla en la historia de que los sumerios eran un genotipo a nivel genético diferente al resto de tribus semíticas que había por lo que hoy en día es Irak, en Mesopotamia, y tenían un estado evolucionadísimo para lo que era la historia de la cultura de la Edad de Bronce, si mal no recuerdo, ¿no? Eso por un lado, pero luego también hay otro punto que, como ya sabéis los dos, que también he indagado y sigo estudiando tradiciones ancestrales, y la cábala para mí es fundamental. En la cábala se habla de que hay en la disposición del árbol de la vida, habría como un despliegue de 4 mundos, que serían 4 planos dimensionales, ¿no? El físico, el psicológico, astral, yetzirah, como lo llaman ellos, el plano causal o de individuación álmica, nuestra inteligencia, y luego Atzilut, que serían ya las ideas divinas y lo que te enlaza con el cosmos. Bueno, pues la primera dimensión del plano astral psicológico, yetzirah, es Yesod, que tiene que ver con la luna en la astrología. Es bastante interesante cuando eso lo relacionas, porque lo puedes leer en escritos de cábala, que Yesod tiene que ver con los genitales. Con los genitales.
y con una barrera, que se conoce como la barrera arcoíris, que casualidad del simbolito, con la barrera arcoíris, que sería la barrera del ego. ¿Pero por qué lo digo todo esto? Porque ahí tenemos la Brit Milá, que es el pacto de la circuncisión. Al de 8 días se extirpa el prepucio. Lo digo porque yo no tengo ni puta idea, pero no sé si puede haber algo que tenga que ver entre el ADN mitocondrial y tenga que ver con esto que estamos hablando con respecto al pacto de la circuncisión, que igual pueda llevar a que el manejo de esas energías psíquicas pues sea de otra forma. Porque a mí me fascina, a la luz de todo lo que está comentando Engeru, la coordinación que tiene que haber para que todo eso, porque claro, ahora nosotros estamos, no podemos olvidar un dato, y ya me callo. Nosotros estamos viviendo en 2026 con unos medios tecnológicos que nos permiten que uno en Perú, el otro en Chile y el otro en España hablemos en el acto. Y ahora es relativamente sencillo coordinar todo esto, pero estamos hablando de algo que ha sido a lo largo de todo un periodo histórico donde teníamos tirachinas. Entonces, claro, poder llevar a cabo todo esto es algo vastísimo. Yo, de hecho, siempre llamo a, y se lo he dicho a Inger en privado y se lo comento ahora, que también todo esto para mí tiene que ver y se tendría que enlazar, por supuesto, con todo ese entramado brutal de sociedades secretas, de órdenes de caballería, de tal. A mí su investigación me parece impresionante. Pero, claro, yo no culpo al judaísmo como un ente. Creo que son una especie como de Rothschild, es decir, de escudo rojo, literalmente, de Rothschild, para que algo muy, muy potente esté actuando a partir de ellos y en paralelo. Es mi opinión. Sí, estoy de acuerdo. Es que cada uno tiene su papel. Hablamos de distintos masones, ¿no? Distintas órdenes, templarios, jesuitas. Cada uno tiene su papel. Nosotros los vemos por su disfraz. Lo que nos cuesta entender es que, bueno, todos son uno solo y aprenden de sus padres, heredan los disfraces, ¿no? Sí. Generalmente. Y entonces cuando estamos criticando, a ver, ¿a quién estamos criticando aquí? Yo estoy diciendo que los judíos son antisemitas. Entonces, ¿a quién estoy criticando? ¿A los judíos o a los antisemitas? Claro. Porque vamos con la siguiente. Entonces, aquí tenemos la que se conocía como la hija del Führer. Era una niña alemana de origen cabalista. El Führer había obtenido la Cruz de Hierro en la Primera Guerra Mundial, cuenta la leyenda, yo no me creo ni que participó en la Primera Guerra Mundial, pero le concedieron la Cruz de Hierro gracias a que lo propuso un cabalista. El soldado ideal nazi elegido por Goebbels era un cabalista, el soldado alemán ideal. Goebbels estaba casado con una cabalista, que toda su vida su novio había sido un cabalista, luego se casó con un masón y hablaba hebreo. Era la madre modelo del Tercer Reich y primera dama nazi. Nos cuenta la historia que ningún dirigente nazi, con la excepción obvia del pintor, extendió tanto el virus del racismo por Alemania como Joseph Goebbels. Su odio hacia los cabalistas, visceral y homicida, era incluso anterior a su atracción por las ideas nazis. Entonces, este odiaba a los judíos de toda la vida, ¿no? Nos dicen. Sin embargo, el que después se convirtió en jefe de propaganda del Tercer Reich estuvo enamorado durante años de una chica judía. Entonces, la novia de toda su vida era judía, su mujer también, sus hijos, por tanto, también, el soldado ideal nazi que él eligió también, y el bebé ario perfecto que él eligió también era judía. El bebé ario perfecto, aquí lo tenemos. Sí, se expuso la futilidad y el absurdo de la ideología racial de Adolf Hitler, ¿no? Porque era judía. Entonces, siempre dicen que es una contradicción, pero bueno, es que es la norma, lo vemos todo el tiempo. La nieta de Goebbels también se convirtió en cabalista. Y el que dirigía la aviación nazi, pues su padrino, el que le financió toda la vida y era el amante de su madre, también es reconocido como cabalista. Entonces vemos que eran todos los judíos antisemitas, los nazis antisemitas. Nazi en hebreo significa príncipe. Así. Aquí tenemos porque es que esto es el colmo, luego vamos a hablar del incesto, ¿no? Pero el incesto es este señor. Pero, a ver, el mejor amigo del pintor era de origen cabalista. A ver dónde lo podemos ver, aquí está. Tenía orígenes cabalistas, su bisabuelo era el que había fundado el teatro de Hamburgo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Este fue el número 1 de las SA y el número 2 de las SS, que las creó el 9 de noviembre. Bueno, primero los ilegalizaron el 9 de noviembre, el 9-11, luego crearon las SS en el 9-11. También escribió parte del famoso Mi Lucha, ¿no? Incluso es mencionado en el libro. Y era judío. A ver dónde lo encuentro. Joder, no hables con hiperbóreos, Aingeru. Tenía ascendencia judía. ¿Quiénes son esos? Investiga sobre la sabiduría hiperbórea, te va a encantar. Son aquellos que opinan que son neonósticos, que opinan que el pintor era un viria, un enviado de los dioses para liberar a la humanidad de la sinarquía. Te encantará. Anda. Es que se inventan cada cosa, pero si bueno, es tan sencillo como comprobar quién era cada cual. Que para terminar con este punto, solo para terminar. Perdón. Este señor era el amante de la sobrina del pintor, que al mismo tiempo era el amante del pintor. Entonces, esa señora, que se supone que era la sobrina del pintor, vete a saber, tenía 2 amantes. Uno era el cabalista, que era el número 2 de las SS, y el otro era el pintor. Madre mía. Aquí está, que pensaba que no la tenía. Aquí podemos ver, Geli Raubal era la sobrina del pintor, en teoría, y tenía 2 parejas. Una presumible, que era el pintor, y otra era el cabalista que acabamos de ver. Madre mía. Entonces, para seguir, bueno, una vez hemos dejado claros que, bueno, yo no tengo nada que ver con los antisemitas, porque para ser un antisemita hay que ser judío. Una vez que aclaramos ese punto, es que es la verdad. Continuamos con otras ideologías de extrema derecha, ¿no? Tenemos el Frente Nacional en Francia, que resulta que Le Pen durante los últimos 10 años ha estado con su pareja, era Luis Alliot, era el que le escribía todos los discursos y era un cabalista. Su competencia, el otro islamófobo de Francia, es Zemmour, que también es cabalista. El ideólogo de la alt-right, el Karl Marx de la ultraderecha, ¿no? De Trump, bueno, pues también es cabalista. El asesor de Trump, cabalista. El abogado de Trump, cabalista. Su yerno, que es el que dirige casi todo, cabalista. Entonces, que no es una cuestión de ideologías, ¿no? Que son todos. A ver, continuamos con el patriarcado, por decir todas las ideologías. Se lo inventó una cabalista. El libro antifeminista, el del patriarcado, ¿no? Más famoso es El varón domado, escrito por una cabalista. Aquí lo tenemos. Y bueno, los representantes del patriarcado, ¿no? De Harvey Weinstein, por el que se hizo lo del Me Too, también era cabalista. Y ahora que tenemos todo el espectáculo con los papeles de este señor que dicen que murió en el 9-11, pues también cabalista. Por tanto, a ver, hay que entender que los medios de comunicación que nos están contando toda esta historia ya hemos visto que también son de ellos. Por tanto, no es que porque son judíos hacen todo esto, no. Es que ellos tienen creado un espectáculo de magia impresionante en el que hay una dualidad y tienen establecido que los ideólogos siempre, de cualquier ideología de la que sea, se tienen que presentar siempre como judíos. De manera que nosotros seamos de una ideología de la que sea o de una religión cristiana, la que queráis, y siempre nuestro héroe, ¿no? Nuestro ideólogo, el que creó nuestra manera de pensar, siempre sea uno de ellos, porque así nunca vamos a poner en duda que ese pueblo existe. Joder, si es que no importa si eres marxista, cristiano, de ultraderecha, neoliberal, neoconservador, socialdemócrata, ya vamos a ver, siempre se lo han inventado ellos, ¿no? Incluso los representantes del patriarcado de la fábrica que supuestamente quemaron a las mujeres, que fue en el 25 de marzo, no fue en el 8 de marzo, bueno, pues los dueños eran cabalistas, ¿no? Y luego vamos a ver que en realidad las víctimas se supone que también eran cabalistas y que todo es mentira. Pero bueno, continuamos poco a poco, estamos bajando de la extrema derecha, ya estamos en los democristianos. El que se inventó la religión democristiana, principal exponente del humanismo cristiano, obviamente no se presentaba como cabalista, pero su mujer, que era filósofa y la que realmente desarrolló la ideología, pues ella sí era de
de origen judío, ¿no? Se basaba en el capitalismo, cuyo primer clásico, fue David Ricardo, que también era cabalista, y a partir de allá vamos llegando ya poco a poco a la izquierda, ¿no? Tenemos a los socialdemócratas, el padre de la socialdemocracia fue un cabalista que se basaba en el anterior a Marx, que era Lassalle, que era un socialista que también era cabalista. Los primeros que gobernaron de los socialdemócratas fueron los mencheviques en Rusia, los dos eran de origen cabalista. En Alemania luego llegó la revolución de, pues eso, ¿no? Que empezó el 7-11, que triunfó el 9-11. Su líder era Kurt Eisner, que era un cabalista supuestamente asesinado por un antisemita. Aquí tenemos al antisemita que mató al al revolucionario de Alemania. Un activista de extrema derecha y monárquico alemán que compartía las ideas antisemitas del movimiento ultranacionalista de la época. Respecto a si el asesino era judío, la respuesta es compleja y trágica. El conde Arco-Valley tenía ascendencia judía por parte de su madre, quien pertenecía a la acaudalada familia bancaria Oppenheim. Sin embargo, él era un ferviente antisemita, ¿no? Nada, la IA es cabalista, ¿eh? Es que es increíble. O sea, siempre el antisemita que mata al judío también era judío y nos tenemos que creer que lo ha matado, ¿no? Nada, es el sesgo de ChatGPT, que si giras el logo te sale la estrella de David, y lo sabes. Sí, sí, claro. Y ahí estaban también con la estrella los aliados de los socialdemócratas, ¿no? Que eran los comunistas espartaquistas en Alemania, los dos dirigentes, la famosa Rosa de Luxemburgo, y el otro, pues, los dos cabalistas, ¿no? Pueden decir que son de Luxemburgo, de Japón, o de donde les dé la gana, pero los ideólogos se tienen que disfrazar de judíos, ¿no? Y bueno, y las víctimas, ¿para qué contar? El 90% de todos los trabajadores de la fábrica que supuestamente quemaron, los dueños, que ya hemos visto que eran de ellos, también eran supuestamente judíos, ¿no? Entonces, se supone que en Nueva York los grandes banqueros tenían a sus mujeres que tenían 14 hijos y se multiplicaban como conejos, ¿no? Porque eso es lo que cuenta la historia oficial, pero al mismo tiempo sus mujeres, aparte de cuidar a los 14 hijos, trabajaban en la fábrica y pues murieron quemadas ese día, ¿no? Ese día no, tampoco, porque en realidad se celebra el 8, pero dicen que fue el 25. La segunda oleada del feminismo nos dicen que, bueno, que de las 5 dirigentes, 4 eran de ascendencia judía. Y es cierto que está mal la IA, porque si os dais cuenta eran las 5. No sé por qué dice que eran 4. Eran las 5. La tercera Oye, Sí. Angeru, tengo una solicitud. No sé si en el programa anterior que hicimos con Jorge le hablaste de... Es que claro, Jorge ha hablado mucho de la plan de hace 6 años, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Vale. Del testimonio... ¿Has hablado, Jorge, Angeru te habló de todas las claves de este tipo que había con respecto al bicho volador? Porque te va a encantar. No sé si lo sabes. No. Somos todos ellos. Vamos, por favor. Angeru, tengo una solicitud. Si quieres acaba esto, pero luego, por favor, en dirección correcta tienes que hablar del bicho del testimonio del mono. Vale. Bueno, pues es caso aparte, pero bien, en un momento veo 5 minutos ahí a lo largo de la exposición cuando cierre un punto para mencionarlo, sí, porque bueno, sí, son tantas cosas que uno no puede con todo, ¿no? Pero bueno, continuando eso, que no es que yo vaya en contra del Día de la Mujer, que en realidad el Día del Trabajador y todo el tema sindical en Estados Unidos también fue dirigido por ellos, ¿no? Aquí tenemos al principal dirigente, que era un fabricante de cigarros y bueno, pues él era el líder sindical, a pesar de que él era el contrabandista, generalmente. Y bueno, pues también era de origen de los mismos, ¿no? Hoy en día lo que gobierna el mundo es la Escuela de Frankfurt, lo que se conoce como el marxismo cultural, ¿no? Los 7 ideólogos de la Escuela de Frankfurt, bueno, en realidad eran 6, ¿no? Pero los 7 principales, los 7 eran del mismo origen. Entonces, bueno, cuando tuvimos la crisis del 2008, recuerdo que aparecían los economistas keynesianos, ¿no? Siempre decían, los premios Nobel de Economía Paul Krugman y Joseph Stiglitz, ¿no? Han dicho que no sé qué, no sé cuántos, que hay que aumentar el gasto público para aumentar la deuda y tal y cual. Bueno, los dos eran de origen judío.
Siguiendo estos lineamientos, bueno, entró Biden, ¿no? Y todos los nietos de Biden son judíos porque todos los hijos de Biden se han casado con judíos. Es que es impresionante. Y dicen que... A ver, lo que pasa, perdona, la cabeza me va a estallar con tanta información. Yo estoy viendo las caras de Jorge todo el rato y me estoy pasando pipa. Sí. Oh. Pero es que es sencillo, no es que yo te esté hablando de un monarca del siglo XII que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O sea, esto lo tenemos hoy en día, ¿no? Lo podemos comprobar cada vez que encendemos la tele y nos hablan de un experto, a ver, ¿cuál es el origen de este experto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a todos los nietos de Biden y eso, lo que me hace gracia es que dice, Biden ha expresado en múltiples ocasiones sentirse orgulloso de su familia interreligiosa y de sus nietos. ¿Pero qué interreligiosa? Si son todos cabalistas. Y es que no hay otra cosa. Y luego vamos con los Clinton. Los 3 hijos de Chelsea Clinton, que es la única hija de los Clinton, pues también son cabalistas. Le llaman matrimonio interreligioso, pero todos los nietos de los presidentes de los Estados Unidos pues terminan siendo cabalistas. También tenemos unos cuantos con Trump, ¿no? Y son el 0.2% de la población mundial. ¿Y qué me decís de von der Leyen? Que creo que fue en la Comisión Europea que dijo debemos estar muy orgullosos porque los valores del Talmud han esculpido Europa o algo así. Sí. ¿Sabes? A ver, una cosa, por cierto, y por poner, vamos a ser rigurosos. El Talmud no es un libro, para el que no lo sepa. El Talmud es un compendio de enseñanzas rabínicas durante siglos que a lo largo de la historia pues van sufriendo un montón de mutaciones. Pero bueno, son palabras de von der Leyen, no mías. Las podéis buscar. Sí, además son muchos libros, ¿no? O sea, hay un montón de conocimiento y, bueno, pues se puede alucinar con las cosas buenas y malas que aparecen ahí. Claro. Para continuar con Estados Unidos, ¿no? Que ahora parece que, bueno, yo escucho por primera vez las tesis socialistas en Estados Unidos como que se empiezan a escuchar un poco, ¿no? Como Trump está llevando la derecha hacia un extremo, como que la extrema izquierda se está fortaleciendo, entre comillas, entonces nos dicen que ahora que, bueno, que Israel financia a Trump, terminan reconociendo que incluso Israel financia a los demócratas, pero que, bueno, que ahora tenemos una nueva izquierda, ¿no? Con las historias de, pues que escribió la otra historia de los Estados Unidos, que era un cabalista, el famoso Noam Chomsky, que yo me leí un montón de libros de él, pero bueno, que es que, o sea, la verdad, todos nos engañan con lo mismo. También era cabalista y, bueno, nos dicen que el nuevo líder demócrata va a ser otro anciano de 80 y tantos años que también es de cabalista, ¿no? No sé dónde dice, pero también es de... son de sí. ¿No? Sí. El líder de la nueva izquierda, el padre de la nueva izquierda, es uno de los 7 de la escuela de Frankfurt, y el que dice que somos el 99% y hay que luchar contra los malvados oligarcas, pues también es un cabalista. ¿Quiénes son los malvados oligarcas? Pues no sé. Los cabalistas, ¿no? También. Parece que nadie se ha enterado, ¿no? Pero a ver, una cosa, sí. Ñeru, que tú en el libro El poder de la magia lo hiciste además más descarnado que en El planeta de los magos. Y es, a ver, hora de que los gentiles espabilemos un poco, ¿eh? No es por nada. Porque también yo te veo una cosa, y eso lo hablo con mi pareja todos los días. A ver, o sea, el gran club, sean cabalistas, sean antisemitas, sean caballeros de Malta, templarios, quienes sean, pero también hay que decir una cosa. El mal ejerce porque el bien delega. Y el bien es un poco tonto, sinceramente. Y tú en el libro del poder de la magia lo expones muy bien, porque estoy súper contento de que te hayas dado a conocer más gracias al planeta de los magos. Pero en el poder de la magia lo dejaste bien claro. Es que vivimos hechizados por motu propio, chico. Porque no es por nada. La verdad es que no sé cómo lo ves. Sí, es que es eso, ¿no? Como has comentado antes, que lo tenemos a vista. Es que a la cara. O sea, quiero decir, yo cada vez que hablo con seguidores del pintor austriaco, les digo, pero vamos a ver, pero que los datos están ahí. O sea, lo que tú has expuesto antes, ¿no? Y tantas cosas. Sí. O sea, no sé, por ejemplo, me viene a la mente el apoyo irredento que los Mountbatten, que estaban totalmente afiliados con la monarquía británica, e incluso el propio padre del rey de Inglaterra actualmente,
O sea, eran, vamos, partidarios del pintor austriaco. Y esta gente ya ves las conexiones que tienen con todo esto que estamos retratando hoy, o que estás, perdón, retratando hoy. Y se lo dices y no hay forma, no hay manera. O sea, están autohechizados completamente con la ideología del pintor a día de hoy. Al principio, cuando empecé con esta investigación, yo pensaba que bueno, los que ya estaban hasta las narices de los cabalistas serían más accesibles a que se les podría explicar lo que había descubierto, ¿no? Pero ¿qué va? Están igual de hipnotizados que, así como unos están hechizados con el holocausto del pintor, otros están hechizados con que el pintor era, pues eso, un enviado de Dios para cambiar el mundo, ¿no? O yo qué sé, Exacto. era su mesías. Lo mismo piensan de Trump. Efectivamente. Claro. Y de todos los ideólogos, porque cuando decimos que la política es una mierda, bueno, la política se basa en todas estas ideologías de las que estamos hablando, la que queráis, ¿no? Que compiten entre ellas, se supone, y todo lo financian los mismos, lo dirigen los mismos, la prensa es fundamental, la prensa lo es todo, y que da igual, no creo que nadie esté en contra de que el planeta se cuide y que esté mejor, pero yo tengo que decir que el ecologismo también lo han creado ellos, y los que contaminan todo son ellos, y los que les importa todo un pimiento. Ellos quieren que tú contamines poco, pero ellos contaminan 100 veces más porque tienen millones. Exacto. Aquí tenemos este es prácticamente Dios. Yo era marxista en mis tiempos jóvenes. Y Karl Marx era nieto de 2 rabinos, ¿no? Y su familia, bueno, son los que crearon la empresa Philips en Holanda, y este es el que bueno, representó toda la ideología atea, ¿no? Y materialista, pero pues eso, que da igual de qué hablamos. Además, este toma el nombre de Mordejai, en realidad, que viene de Marduk, de Babilonia, todo es la misma historia. Pero bueno, decir que incluso si nos salimos un poco de las ideologías y hablamos de la pirámide de Maslow, de las necesidades humanas, pues también Maslow también era un cabalista, y si hablamos ya de cosas más psicológicas, ahí tenemos al Sigmund Freud, que también era de ellos, ¿no? Entonces, ellos crean nuestra manera de pensar, y nosotros para ellos somos monos, que los imitamos. Ellos se hacen los monos, ¿no? Con cualquiera de estas ideologías que se inventan y no se creen, ninguno de ellos se cree nada de lo que nos dice, se disfraza de judío y se ponen a hacer el mono, y nosotros somos los monos que los imitamos. Por eso dicen que, bueno, el principal enemigo de los judíos a lo largo de toda la historia son los amalequitas, que representan a Satanás, el adversario. Considerados el enemigo ancestral y permanente, descendientes de Esau, atacaron a los hebreos, y bueno, Dios ordena borrar la memoria de Amalek debido a su crueldad constante. Dios no manda matar ni a los babilonios, ni a los egipcios, ni a nadie, solo a Amalek. Y ahí aparece por primera vez en la Biblia, en la Torá, en el primer libro, en Génesis, Amalek, en el versículo 14:7. Y bueno, aparece así, pero bueno, nosotros como leemos de izquierda, ellos leen de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, así es como aparece Amalek por primera vez en la Biblia. No es tontería, ¿no? Ya viene bien codificado. Y nos dicen que, bueno, Amalek es el esfuerzo de hacerse el mono, porque Amal significa esfuerzo y la letra K significa mono. Kof, que es la letra K, que dicen ellos en hebreo, Kof es mono, ¿no? Entonces, el enemigo de ellos es el esfuerzo de hacerse el mono, porque ellos son magos y para ellos nosotros somos monos. Entonces, ellos tienen que hacerse el mono para que los monos los imitamos, aunque no entendemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y en realidad estamos imitando las apariencias, no estamos entrando a valorar realmente esa mierda de ideología que se han inventado. Me da igual cuál, ¿no? Me da igual cuál, la que sea. Todas son absurdas, ni siquiera ninguna va a hablar nunca del Día de la Marmota, ni de nada, ¿no? Todas son absurdas porque, bueno, yo he sido profesor de macroeconomía en mis tiempos jóvenes, y al final lo que está claro es que ninguna de los dos extremos funciona bien, ¿no? Ni el liberalismo extremo ni el comunismo extremo. Entonces, como siempre hay que tener un equilibrio dependiendo del contexto, hay que girar un poco para un lado o para el otro, pues ellos lo que hacen es simplemente representar a los dos bandos, y cuando hay que girar hacia la derecha, pues hacen que la gente elija un gobierno de derechas, ¿no?
como ellos son también la izquierda, simplemente se encargan de sacar corrupción de la izquierda y gobiernan la derecha. Se encargan de sacar corrupción de la derecha y gobierna la izquierda. Pero las ideologías para ellos son simplemente para engañar al rebaño, son como las religiones, es lo mismo. Y la gente se cree las ideologías al mismo nivel que las religiones, no razona. No. Es lo que hablábamos antes. Sí. Y Amalek en la gematría, bueno, ya digo que significa el esfuerzo de hacerse el mono. En la gematría suma 240. Amalek suma 240. Y la palabra Safek, que es duda, suma 240. Entonces, cuando dicen que hay que eliminar a Amalek, que hay que borrar la leyenda de Amalek, que Dios ordena borrar a Amalek, significan que hay que borrar el esfuerzo de hacerse el mono. Su enemigo es el esfuerzo de hacerse el mono, la duda de a veces de bueno, o sea, podemos llegar a hacer el mono hasta tal extremo que los monos no se van a enterar, pues hay que eliminar la duda, porque los monos nunca se enteran de nada, los hechizados no se enteran de nada, o sea, es que esa es la realidad. Nunca nos enteramos que todo forma parte del espectáculo. Y por eso, bueno, pues dicen que hay que erradicar a la nación de Amalek. Amalek, que es el esfuerzo de hacerse el mono, pero al mismo tiempo representa a la nación enemiga de los supuestos judíos, ¿no? Siempre tiene dos interpretaciones. Depende cómo lo escriban aquí con una tilde que le ponen antes o después, se entiende si se refieren a la nación o al esfuerzo de hacerse el mono, ¿no? Pero eso nosotros no lo vemos. Dicen que Amalek atacó al pueblo de Israel, ¿no? Con los tiempos de Moisés, los atacó en Refidim. Ese era el lugar. ¿Pero qué significa Refidim? Refidim significa descanso. Entonces, cuando ellos dicen que Amalek les atacó en Refidim, el esfuerzo de hacerse el mono les atacó cuando estaban descansando. O descansaron porque les atacó el esfuerzo de hacerse el mono. Es que eso es increíble, ¿no? Bueno, aquí insisten en que es un mandato divino erradicar al pueblo histórico y al mal que representa. Y bueno, dicen que en la historia de Samuel, cuando iba a matar al rey Agag, ¿no? Que era el representante de Amalek, mató a todos los del pueblo de Amalek, pero al rey lo dejó vivo y lo tenía preso, pero bueno, que dejó embarazada a una prostituta y que luego ya lo mataron, pero que entonces que la prostituta tuvo un hijo, ¿no? Y que ahí otra vez el pueblo de Amalek fue creciendo. Somos nosotros, para entendernos. Y bueno, dicen que Amalek, pues eso, que... A ver, aquí lo indica su madre. La madre de Amalek estuvo con su abuelo, ¿no? Aquí dice, se acercó a Jacob, ¿no? Su madre era Tima. Entonces se acercó a Jacob, pero este la rechazó a causa de su condición. Entonces se dirigió a Elifaz, su propio padre, quien la tomó como concubina. Así Amalek fue un bastardo proveniente de una madre bastarda. Entonces nos dicen eso, ¿no? Que Amalek es el enemigo de Israel y que representa el linaje de Esau, porque el hijo de Esau estuvo con la nieta de Esau, ¿no? Y así nació Amalek. Y que Amalek representa el odio hacia el pueblo de Israel, la antítesis de Israel, ¿no? Entonces, bueno, pues luego vemos que ya el pintor, ¿no? Por si no quedaba claro hasta ahora, el pintor, podemos ver aquí que este antepasado de él, Hitler, también conocido como Johann Nepomuk, nacido el 19 de marzo, fue bisabuelo materno y posiblemente también el abuelo paterno de Adolf Hitler. Entonces estamos viendo que Amalek justo cumple el mismo papel. Este sería Esau, ¿no? Y Amalek representa el linaje de Esau tanto por vía paterna como materna, y además luego nos cuentan, bueno, la historia es complicada como para leerse esto con calma, pero luego nos dicen que además la nieta de este señor terminó siendo la madre que se casó pues con el padre de Hitler, ¿no? Que es el que provenía de aquí. Entonces es un doble incesto, ¿no? Y pues eso, representa a Amalek, que como hemos dicho también era un doble incesto, y además se supone que luego, pues su amante era la que compartía con el otro cabalista de las SS, ¿no? Que era su sobrina, en teoría. Entonces, además de Amalek, cuando os decía que el rey de Amalek
deja embarazada a una prostituta y que esa prostituta tiene un hijo y que a partir de ahí otra vez empiezan a hacer el pueblo de Amalek, se dice que su descendiente es Hamán. Aquí es donde quería llegar. Entonces, a lo largo de la historia aparecen muchos enemigos de los supuestos cabalistas, de los judíos, que siempre se llaman muy parecido a esto. Generalmente, mínimo, tienen la M y la A, porque ellos, bueno, lo leen de derecha a izquierda y es Am, bueno, lo vamos a ver, Am significa pueblo, ¿no? Entonces es nación. Por tanto, es la nación enemiga, Amalek, nosotros, ¿no? Que somos los, pues eso, la degeneración, ¿no? Según ellos. Y entonces aquí podemos ver uno de los Hamán más famosos es Eichmann, que se supone que es el responsable de la solución final. H en inglés significa H, ¿no? Y pues eso. Este es uno de los tantos. Ya habíamos comentado, ¿no? Que Eichmann nace en el Día del Padre porque representa lo que os decía, ¿no? El linaje de Esau. Entonces nace en el Día del Padre, empieza con la solución final en el Día del Padre, se escapa gracias a que queman los documentos en el Día del Padre, finalmente lo identifican en el Día del Padre y lo identifica un ciego. O sea, es que... ¿Un ciego? Sí, la leyenda que nos cuentan es... Madre mía. ¿no? Increíble. Lo identificó un ciego. Según la leyenda oficial, lo identificó 10 años antes, pero los del Mossad no le hacían caso, como que estaban sordos, ¿no? Entonces, un ciego le hablaba a un sordo, un ciego había identificado a Eichmann, pero los otros estaban sordos y no le escuchaban y bueno, esto sí que es este espectáculo para un vídeo completo. Este espectáculo es increíble, Increíble. El más exagerado de todos, ¿no? Pero os decía que Am, que es como empieza Amalek, recuerda que Melek significa rey, ¿no? Sí. Aquí aparece con la A, pero ellos escriben sin esta vocal. Melek es rey. A es el dios rey, porque A es Aleph, ¿no? La letra 1 que representa a Dios. Entonces, cuando es con la A, es el dios rey. Pero bueno, Am significa pueblo, nación, ¿no? Y al mismo tiempo, Malak, dependiendo de la raíz, también significa lamer sangre o cortar, retorcer. Entonces, vamos, Anguero. O sea, que entonces lo que está comentando toda la plana mayor ultracatólica de Viva Cristo Rey es Viva Amalek. Por comentarlo. No sé, explícate mejor. Si estás diciendo que A es Aleph, que es Dios, y los católicos hablan de que Jesucristo es Dios, cuando se habla de ese, no sé si conoces, aquí en España se habla mucho de ese Viva Cristo Rey. Pues sí. Te están diciendo Viva Amalek. Es que lo que acabas de decir me acaba de poner los pelos de punta. Sí, sí. Bueno, no lo había pensado, pero tendría que confirmarlo, pero casi seguro que sí. Es que lo digo por rizar el rizo. Sí, bueno, y seguro que se puede rizar más, ¿no? Todavía, porque además esta A es especial. Yo os decía que a veces la A se pone y a veces no se pone. No es la letra Aleph, la primera cuando la ponen en pueblo. Cuando la ponen en pueblo es la letra Ayin, que es la misma que usan normalmente para Amalek y significa el ojo, ¿no? Y bueno, por ahí también hay más tema, pero lo que decía, su gematría es duda. Entonces, eliminar a Amalek significa eliminar el esfuerzo de hacerse el mono, eliminar la duda de hacerse el mono. Y su descendiente Hamán es eliminar incluso la pregunta de si nos podemos hacer el mono, ¿no? Entonces, Hamán, que es el descendiente de Agag, que es el descendiente de Amalek, que representa el odio irracional, que generación tras generación, el enemigo de los hebreos, siempre aparece un Hamán por ahí, ¿no? Pues nos dicen en la Torá que la primera vez que aparece Hamán es en el versículo en el que dice, después de que Adán comió del árbol del conocimiento, le pregunta, ¿has comido del árbol? ¿Acaso has comido? El simple hecho de preguntar, ¿no? De, ¿acaso tengo la duda de si me tengo que hacer el mono? Hay que eliminar hasta la pregunta. Hay que hacerse el mono. Eso es lo que nos están diciendo y bueno, lo explican de distintas maneras, ¿no? Para hacerse el mono, pues van apareciendo los distintos enemigos de Israel a lo largo de la historia. Este lo acabo de encontrar, para que veamos quién escribió el Corán. Hamán aparece 6 veces en el Corán. Recordemos que Hamán es del tiempo persa, ¿no? De hace 2500 años. Y la época del faraón es hace 3000.
Entonces dice, Hamán aparece 6 veces en el Corán, 4 con el faraón y 2 por sí mismo. Cuando Dios envió a Moisés a invitar al faraón, a Hamán y a su pueblo al monoteísmo, a buscar la protección de los israelitas a quienes Hamán y el faraón estaban atormentando. Entonces, la mano derecha del faraón, según el Corán, también era Hamán. Y con los persas, la mano derecha del emperador, del rey Ahasveros, también era Hamán, ¿no? Entonces nos están poniendo en el Corán que en realidad la leyenda de Hamán con los persas ya se había dado en Egipto justo con el mismo cargo y el mismo nombre, ¿no? Hamán. ¿Quién escribió el Corán? Los magos. Si no, no podría darse esta coincidencia. Más aún si tenemos en cuenta que, bueno, la Egira, ¿no? Cuando empieza el calendario islámico y todo el tema de la religión, es en el 622. Ya insistí bastante en la exposición anterior en que son las 22 letras y el 6, ¿no? El día del Igual que teatro, este año. 22-6, y este año es 2026, ¿no? Que por eso lo estoy proyectando. Bueno, pues ahí tenemos el 622. Y claro, os decía que los Hamán, como mínimo, tienen la M y la A, ¿no? Entonces Mahoma, pues es un claro Hamán. Otros Hamanes en España tenemos a Tomás de Torquemada, ¿no? Aquí tenemos la Ma, aquí tenemos la Ma otra vez, que, bueno, los expulsó en el 911 y era descendiente de cabalistas, ¿no? Era el típico inquisidor. Y aquí tenemos en Zaragoza otro inquisidor, ¿no? Que era un cortesano judío de origen hebreo que, bueno, pues se hizo antisemita, ¿no? Se hizo católico y los quería exterminar a todos. Y al final es ejecutado él, ¿no? Como en la historia del Purim, que siempre al final el que es ejecutado es el... Hamán quiere exterminar a los judíos, pero el que termina siendo ejecutado es Hamán. Aquí vamos con los Hamanes. Ali Khamenei. Este se supone que fue ejecutado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, ¿no? Que es cuando empieza la guerra de Irán. Era el 11 de Ramadán. Ellos leen primero el mes, Ramadán es el mes 9, ¿no? Entonces era el 9-11 musulmán cuando empieza la guerra de Irán. Se supone que muere Khamenei, lo sucede el siguiente Khamenei, ¿no? Que es el actual enemigo de Israel. Pero Israel está sobre todo ahora con la guerra del Líbano, donde los famosos son Hezbollah. Pero el partido político del sur del Líbano, el que más representantes tiene es el movimiento Amal. Eso en el Líbano. Luego en Gaza ya sabemos quién está. Hamas. Dicen, no, pero ¿cómo va a ser Hamas una creación de Israel? Pero si solo hay que leer la historia oficial, nos dice. Sin embargo, en la década de 1980 las autoridades israelíes toleraron e incluso financiaron indirectamente el movimiento islamista primitivo liderado por el jeque era un mago, obviamente. La estrategia era utilizarlo como un contrapeso religioso y político contra los movimientos nacionalistas y seculares palestinos como la OLP y Fatah. Entonces, pues es lo de siempre, ¿no? Así como con Al-Qaeda, que dicen que se les fue de las manos, o con ISIS, ¿no? ISIS. Bueno. Estaba de nuevo haciendo un poco el tema de cuando el Khamenei se fue con Anubis, en teoría, y es que se vuelve a cumplir. Es que se vuelve a cumplir. 11 de Adar del 5786 y leyes y costumbres para Shat Zahor. Al ser este el Sabbat anterior a Purim, en que celebramos el fracaso del complot de Hamán en la Amalequita para destruir al pueblo judío, la parashá semanal es suplementada con la lectura de Zahor, Deuteronomio 25, en la cual se nos ordena recordar el mal de Amalek y erradicarlo de la faz de la tierra. El mismo día que se quitaran del medio a Khamenei. En serio, de verdad. O sea, es que las claves del espectáculo están ahí, ¿eh? Sí, la verdad, yo justo había empezado a escribir el libro cuando sucedió esto, ¿no? Y dije, ay, si yo voy a empezar un mes antes, casi esta también la podía haber adivinado. Sí. Es que es increíble. Entonces, seguimos. Bueno, comentaba que ahí tenemos a Hamas en Gaza, ¿no? Pero en el otro lado, en Cisjordania, tenemos, bueno, que siempre ha estado controlado por Jordania, su capital es Amán. Aquí es donde estaba la OLP, ¿no? Y ahora se han ido para aquí y están con estos. Pero entonces, bueno, Israel está rodeado por los Jameneis, Amal, Hamas, Amán y Hanuman. Naranja. Es que es naranja. Pero igual por eso están haciendo esos domos de calor, para que estemos todos naranja en Geru, no lo sé.
Yo creo que se pone de naranja porque representa a Hanuman, que está poseído por Hanuman, de verdad, Sí, que por antes no era Haman. naranja. Antes no era naranja. A ver, que es que este nombre de Hanuman es la hostia. Aquí está Anu Eso es. Y Hamán. y está Hamán. O sea, es que es increíble y es el esfuerzo de hacerse el mono. Porque sabemos que Trump es Moisés, es el Mesías, ¿no? Que va a Sí. tener la edad justo en el 22 de julio, pero al mismo tiempo, Moisés y Amalek es el esfuerzo de hacerse el mono de Moisés. Entonces, cuadra muy, muy bien. Está maquillado, ¿o no? Dímelo tú, míralo. Es que la imagen de abajo de octubre del 24. Igual es un clon. Bueno, eso a saber, ¿no? Pero entonces quería comentar, para ir con el tema del antisemitismo ya al grano, Sí. quería comentar un poco que vamos a estar en la leyenda del Purim. No voy a contar el espectáculo del Purim porque da para un vídeo en concreto, ¿no? Como decía, pero sí tengo que explicar toda la historia de la gran mentira zarista. O sea, la historia oficial está basada en una gran mentira sobre Rusia, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de esa mentira, a partir de ahí, el resto como que empieza a ser un poco más coherente y empieza a cuadrar. Nos cuentan que, bueno, vamos a ver la historia oficial y lo que yo os voy a comentar. En primer lugar, si queremos ver quién gobernaba hace mucho tiempo por esos lugares, bueno, podemos ver que los radanitas eran comerciantes judíos de la Edad Media, dominaron el comercio mundial entre el mundo cristiano y el musulmán entre el año 600 y el 1000. Las rutas comerciales abiertas bajo el Imperio Romano siguieron siendo utilizadas durante este periodo en gran parte gracias a los esfuerzos de estos mercaderes del Imperio Romano y del Imperio Persa, porque ellos dominaban los dos, ¿no? Anteriormente. Su red comercial cubría la mayor parte de Europa, África del Norte, el Cercano Oriente, Asia Central y una parte de la India y de China. Entonces, ellos dirigían el comercio mundial. Siempre nos dicen que en la Edad Media había una gran fragmentación de reinos. Sí, sí, de reinos sí, pero del comercio ya vemos quién lo dirigía todo, ¿no? Siempre ha sido así. Los De comerciantes, como te ahí, decía, los vaisyas. sí, de ahí vienen los mongoles. Y bueno, eso lo comenté el otro día, pero no lo demostré, ¿no? Entonces, el gran historiador mongol era de origen persa, ¿no? En él se basan pues, todos los historiadores. Era otro Hamán prácticamente. Y era un persa de familia, es que era de Hamadán, él, ¿no? Y él es el que se inventa la historia de los mongoles y no nos damos cuenta que los mongoles simplemente eran unos mercenarios, pero los que dirigían el comercio, los negocios y absolutamente todo en el imperio mongol, pues eran los anteriores radanitas, que fueron los que crearon todo esto, ¿no? Incluso cuando Marco Polo fue a China, pues informó de que había una gran cantidad de comerciantes y financieros judíos en Pekín y también en Kaften, ¿no? En todos los lugares de la ruta de la seda. Ese es el origen de Rusia, además de Ucrania, ¿no? Que vamos a ver ahora, porque es llamativo que según nos cuenta la historia oficial, hace 700 años, en el siglo XIV, solo había 350 judíos askenazis en todo el mundo. Esta es la historia oficial. Dicen que murieron 600.000 en las cruzadas y que solo sobrevivieron 350. Madre mía. Y que bueno, que se fueron multiplicando, ¿no? Con la endogamia y yéndose hacia el este, porque los iban expulsando de Alemania, del Rin, y que ahí se multiplicaron por millones yendo para el lado polaco, ¿no? Por otro lado, hay otra leyenda, ¿no? Bueno, eso es lo que hablaba un poco con Javier antes, de los házaros, ¿no? Algunos dicen, estos se multiplicaron de manera infinita. Otros dicen, esto es imposible. Claro que es imposible, ¿no? Porque obviamente eran muchos más, nunca fueron tan pocos. Y a ver, estos que dicen, no, los házaros, cuenta la historia oficial que eran túrquicos que en el siglo 8 o 9 decidieron convertirse, los reyes y sus dirigentes decidieron convertirse al judaísmo, ¿no? Y que entonces estos son los que se multiplican. Esto era Hazaria, se supone que los házaros, los reyes, se convirtieron en judíos y que bueno, que luego cuando llegaron bueno, antes de que llegasen los mongoles fueron sustituidos por el Rus de Kiev, pero ellos tenían el Rus de Kiev aquí, ¿no? Luego viene el Rus de Kiev
que significa que el imperio poco a poco se va hacia Occidente, pero lo siguen dirigiendo ellos, ¿no? Luego ya cuando son lituanos, cuando es el gran ducado de Lituania, siguen dirigiendo lo mismo, pero cada vez un poco más hacia el oeste, ¿no? Y van perdiendo la zona del Cáucaso original, pero obviamente son los mismos, y luego ya cuando son la mancomunidad polaco-lituana, que siguen dirigiendo más o menos lo mismo. Entonces, ahí, Javier, creo que podemos extendernos un rato para descartar la absurda teoría de que los házaros así aparecen como de la noche a la mañana, ¿no? Y que en realidad el 90% de los judíos no son y que, bueno, que entonces, ¿de dónde sale toda la numerología anterior, no? A ver, yo con el tema de Khazaria tengo todavía que consultar mucho, pero tengo que leer el libro de Questler y demás para contrastar, pero a mí lo que me sorprende es que dada la complejidad que tiene la conversión al judaísmo y teniendo en cuenta la milenaria historia de dicha religión, permitieran, porque al emperador de dicho pueblo se le ocurriera, de los házaros digo, se le ocurriera convertir a toda la nación a dicha religión. O sea, ya solamente con ese argumento se me cae la historia de todo esto. Además, teniendo en cuenta que hablamos de algo mucho más profundo y como ya hablábamos off the record, pues que hablamos de migraciones indoarias, de los sumerios y de mil cosas más. Y de todo lo que tú comentabas y de todo lo anterior. De todo lo anterior, porque aquí podríamos pues irnos a los hicsos, a los fenicios, que para mí tiene mucho más que ver con ello. Entonces, bueno, si quieres comentar tú algo. Claro, es que ese es el tema, pero si los fenicios ya habían llegado hace 2500 años aquí, ¿no? O hace Efectivamente. 3000 años. Y a Escocia. Sí. Y bueno, o sea, que es que aquí estamos al lado de... Esto es Irán, esto es un poco más y estamos en Sumeria aquí, ¿no? Prácticamente. Claro. Y decir como que como estos habían vivido aislados de todo durante tanto tiempo, como si aquí no hubiesen estado siempre los comerciantes judíos que dirigían el imperio persa, ¿no? Pues siempre estuvieron, desde siempre. No es que los reyes un día se convirtieron. Sucedió lo mismo en Yemen, un siglo antes de crear el Islam. Yemen era la zona más rica de la península, ¿no? Y bueno, los reyes durante un siglo se convirtieron en judíos. Pues es que a mí me da igual si se disfrazan de judíos o no. El caso es que siempre fueron los mismos y que esto viene de hace 3000 o 4000 años y no podemos pensar que hace 1000 años empezó todo esto. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, además, en la historia de Rusia, o sea, podemos ver que hasta el año 1500, en realidad, en Rusia, en la estepa, no había nada. No había población, no había comercio, no había carreteras, no. Vivía más gente en Ucrania que en todo Rusia. Y si hablamos de la Confederación Polaco-Lituana, ¿no? Para ir acercándonos un poco a la Revolución Rusa, podemos ver que, o sea, cuál era la realidad del este de Europa. En el este de Europa, cuando Lituania gobernaba lo que hemos visto, ¿no? Sustituyendo al Rus de Kiev, podemos ver que la población de Kiev, de Vilna, de la capital de Lituania, estaba inicialmente compuesta por lituanos, pero dejó de ser así por la llegada de mercaderes y artesanos de diversas nacionalidades. Poco después, la población polaca comenzó a dominar la ciudad y el segundo grupo más importante eran los judíos. Entonces, en realidad, en la capital del imperio lituano, los que vivían eran los judíos y los polacos. ¿Quiénes eran los polacos? Pues podemos ver que desde un inicio los comerciantes judíos de la época pues lo dirigían todo, tenían hasta sus propias monedas y bueno, aquí dice, ¿no?, que al mismo tiempo Polonia recibía inmigrantes házaros y las monedas de Polonia en aquella época eran en hebreo. Entonces, cuando se dice que en Vilna gobernaban los polacos y los judíos, ya los polacos también eran judíos, ¿no? Y siempre se dice que Europa del Este tenía un gran atraso por el problema de la servidumbre, por la aristocracia terrateniente, pero si vamos a ver un poco la historia, bueno, comprobamos que en el Rus de Kiev ya estaban ellos dirigiendo el comercio y que muchos judíos en Europa del Este eran arrendatarios. Las leyes y la economía variaban, aunque en regiones bajo el dominio del Imperio ruso a menudo estaban confinados a la zona de asentamiento. Bueno, luego vamos a ver eso y dicen que no podían comprar tierras.
Esto es como cuando decían que solo podían ser banqueros, ¿no? Que los reyes solo les dejaban ser banqueros. En Europa del Este solo les dejaban ser arrendatarios de tierras. No podían ser ni dueños ni tampoco trabajadores de las tierras. Tenían que ser los administradores. Entonces estaba otra vez la misma dualidad del aristócrata, que era el dueño de las tierras, y el que hacía de malo de la película, que era el supuesto arrendador, ¿no? Pero obviamente tanto el aristócrata como el arrendador pertenecían a los mismos. Y bueno, aquí podemos ver en Lituania, por ejemplo, que mira lo que se puede leer. Hemos visto abiertamente el gran peligro que supone la gestión de las aduanas en manos de gentiles. Que las aduanas estén en manos judías es un eje sobre el que gira todo, ya que así los judíos pueden ejercer el control. En Lituania los judíos mantuvieron abiertamente concesiones para la gran arenda y, bueno, eran los dueños de todos. Si uno se pone a revisar lo que era la famosa Confederación Polaco-Lituana, ¿no? Que vienen a ser estos territorios que invadió Rusia, ellos lo dominaban aquí absolutamente todo. Según la historia oficial, solo podían vivir aquí. En el resto de Rusia, no, porque esto era más que todo Ucrania, Polonia, solo podían vivir aquí si se convertían en católicos. Pero ese es el tema, que ellos se cambiaban de disfraz, se quitaban el disfraz de judío, se ponían el disfraz de aristócrata y se iban para Moscú. Vamos a ver la historia oficial y luego lo que es la realidad. La historia oficial nos dice que, bueno, que en el este de Europa había un sistema feudal y servidumbre y que la culpa era de la autocracia extrema y del aislamiento geográfico. Bueno, había un problema geográfico, ¿no? Eso es cierto. Que hasta 1861 estuvo la servidumbre, prácticamente eran esclavos, ¿no? Atados a la tierra, que hubo una industrialización tardía y centralizada, y que, bueno, que los zares maltrataban a los judíos, ¿no? Que eran forasteros marginados. Zar en hebreo significa extranjero, ¿no? Entonces ellos siempre dicen que eran extranjeros del zar. Y que, bueno, que solo les dejaba estar en la zona que estábamos viendo, ¿no? De Polonia y Ucrania, que organizaba los pogromos, que los exterminaban a todos, que hacían propaganda y libelos antisemitas, los discriminaban. Eso es lo que cuenta la historia oficial. También cuenta la historia oficial que después de las guerras napoleónicas, cuando fueron a crear el nuevo orden mundial, el zar se opuso y que por eso lo odiaban y que por eso querían hacerle la revolución y destronarlo, ¿no? Eso es lo que se cuenta. Entonces vamos a ver quién dirigía el imperio zarista. Aquí tenemos en primer lugar al fundador de la casa bancaria Stiglitz, que él y su hijo eran los dueños o presidentes del Banco Central de Rusia y banqueros personales del zar. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en Lituania y en la Rusia Roja, en donde se supone que aquí no había judíos, los judíos arrendaron a los magnates no solo propiedades individuales, sino dominios enteros y ciudades. Alquilaban ciudades, igual que en Navarra. Y, bueno, estos arrendatarios desempeñaron un papel central en la colonización de Ucrania. El subarrendatario judío también podía ejercer una considerable influencia económica y social desde su posición en la taberna, porque claro, ahora vamos a ver que todas las tabernas del este de Europa estaban regentadas por hebreos. Es que es increíble. Aquí podemos comprobar, por ejemplo, la familia Frusi, que eran los que controlaban todo el grano de Ucrania, que era la principal fuente de divisas del Imperio ruso, ¿no? Entonces el monopolio lo tenían ellos. Los que se encargaban de vender la deuda pública zarista, sobre todo en París, pues el responsable también era un cabalista. Y los que financiaban al final todo en todas partes, bueno, podemos ver que tanto el Banco de Inglaterra como el de Francia como el de Alemania no comenzaron como bancos estatales, sino como bancos privados, ¿no? De la dinastía banquera europea que se había instalado en Francia, Alemania, Austria, Italia, el clan Rothschild, junto con los Kuhn-Loeb, Lehmann, Warburg, todos cabalistas, y pues esta gente dirigía las finanzas en todas partes. En Rusia se supone que eran antisemitas, pero podemos ver que los impuestos todos los aportaban ellos, ¿no? Ellos financiaban el imperio. La propinación es el famoso sistema de Europa del Este, que era el privilegio de vender bebidas alcohólicas. Se alquilaba el monopolio, ¿no? Le pagaban una tarifa fija al zar
y ellos eran los únicos que podían vender alcohol en todas las ciudades. Podemos ver que en sus propias fuentes, ¿no? En el Times of Israel, reconocen que, bueno, que el 85% de todas las tabernas polacas estaban dirigidas por judíos, también dominaban el sector en la zona de Ucrania y Bielorrusia, pero en menor medida. Bueno, 80, 85, 75%, el resto eran aristócratas que también eran magos, ¿no? Ellos lo dirigían todo. Podemos comprobar que aunque se supone que no había judíos en Rusia, fueron ellos los que financiaron y también los ingenieros que llevaron a cabo el famoso ferrocarril que va ¿hasta dónde es? Uy, Bueno, ahí me pillas. hasta Japón, prácticamente, ¿no? Hasta Corea. Madre mía. El transiberiano, que no me salía. Ah, el transiberiano, joder. Vale. Todo lo financiaron y lo crearon ellos. Pero al mismo tiempo, lo que nos cuentan es que el zar era un antisemita y que los mataba a todos, ¿no? Que entre 1903 y 1906 mató a cientos de miles y que luego a partir de 1917 mató a 600.000. El zar decía que el 90% de los revolucionarios comunistas eran judíos. Entonces, claro, hemos visto que ellos dirigían las finanzas, dirigían las exportaciones, dirigían los ferrocarriles, controlaban absolutamente todo en la economía zarista, ¿no? Incluso las tabernas, el alcohol, todos los impuestos, y al mismo tiempo nos dicen que es que el zar los mataba a todos, ¿no? Es la misma historia que en la Edad Media en España, pero en el siglo XIX, porque se supone que aquí estaban más atrasados, ¿no? En la Rusia zarista el maltrato a los judíos fue sistemático, nos dicen. Y aquí nos cuentan algunas historias, ¿no? Por ejemplo, el periódico The Times dio a conocer un comunicado falso, ya empiezan reconociendo que era un comunicado falso realizado por el Ministerio del Interior y nos cuentan la historia, ¿no? Los disturbios antisemitas en Besarabia son peores de lo que el censor permitirá publicar. Y empiezan otra vez a contar que, bueno, que el zar los mataba de todas las maneras por estigmas religiosos y también por cuestiones económicas. Pero ya hemos visto que las cuestiones económicas las dirigían ellos financiaban más del 80% de todos los ingresos zaristas. Y que si era por estigmas religiosos, bueno, podemos ver que en la Edad Media también tuvimos aquí nuestras historias de que si la disputa de Barcelona, ¿no? Cuando Pablo Cristiani se opuso a los rabinos, defendiendo que Jesucristo era el Mesías y que ellos no interpretaban bien el Talmud, pero Pablo Cristiani era un converso. Y el siguiente antisemita, del que aprendió Lutero, ¿no? En Alemania, que también los denunciaba en teoría, ¿no? Y hicieron otra disputa, bueno, pues era el hijo del rabino. Luego, en la más famosa de todas, que aquí participó hasta el Papa, en la disputa de Tortosa, el enemigo de los judíos era Jerónimo de Santa Fe, que había nacido con este nombre, ¿no? Y que también era de origen judío. En Alemania también podemos ver que otro de los que intentó destruir el Talmud, ¿no? Ya habíamos visto a Nicolás Donin en el otro programa, que era un cabalista, pues el otro que también quería destruir el Talmud, también, ¿no? Entonces, si es que todos los antisemitas a lo largo de la historia vemos que cumplen la numerología, que son de origen hebreo, y que bueno, o sea, hablamos de judíos y antisemitas, pero como estamos en Rusia podemos hablar también de masones y antimasones. Aquí, esto es un resumen, ¿no? He copiado esta página porque es un resumen bastante bueno. El apoyo inicial de la familia imperial contribuyó a la rápida expansión de los talleres masónicos. Entonces, o sea, empezaron los zares con la rápida expansión de los talleres masónicos. La masonería prosperó al amparo de la zarina Isabel y luego de su nieto, el zar Pedro III. Y bueno, así va avanzando, ¿no? A lo largo de la historia, todos los zares, hermanos de los zares, la familia aristocrática zarista, todos eran masones, lo podemos comprobar fácilmente, hasta que llegó un momento en el que el zar dijo que, aun habiendo sido masón y su hermano también y todos, que ya no, que ya se oponían a la masonería y que entonces había que perseguir a todos los masones, pero claro, los masones eran ellos. Y entonces cuenta la historia oficial que los judíos y masones hicieron la revolución rusa, ¿no? Una conspiración contra el zar, cuando la verdad
es que el zar desde un principio era de ellos. O sea, hasta el nombre zar significaba extranjero, ellos siempre decían que eran extranjeros con el zar y ellos lo financiaban en absolutamente todo. Podemos ver cómo empiezan a calentar la Primera Guerra Mundial en Rusia. El casus belli. Veamos el 9-11, el 9 de Av del año 1911 en Rusia, que en el calendario juliano de la época era el 21 de julio. Es el día en el que se inventaron... no lo tengo aquí. Es el día en el que se inventaron que un cabalista había matado a un niño y se había bebido su sangre, ¿no? Entonces, ellos siempre se inventan esa historia para satanizarse. Dicen siempre que sucede en la Pascua, pero la acusación fue en el 9-11, ¿no? Lo detuvieron en el 9-11 hebreo del año 1911 porque estaban replicando el versículo Números 9-11 de la Torá, que dice que hay que comerse en ese día el pan sin levadura con hierbas amargas. Hierbas amargas es merirí. Merirí significa amargo, ¿no? Es el demonio que Merirí del 9-11. Entonces dicen que lo detienen en el 9-11 del año 1911 por cumplir el versículo Números 9-11. Y así empieza la gran persecución antisemita. 3 años después, en el 7-11, el zar moviliza el ejército, ¿no? En el 2500 aniversario de la destrucción del Templo de Salomón. Y nada, en el 9-11 ya empieza la Primera Guerra Mundial, que lo atacan los alemanes, ¿no? Desaparecen 600.000 cabalistas, lo típico, y entonces empieza la Revolución Rusa y nos dicen que casualmente pues todos los dirigentes comunistas rusos también eran judíos porque ellos eran los únicos que sabían escribir, ¿no? En Rusia el 90% eran analfabetos, ellos eran los únicos que sabían hacer las cosas y que por eso ellos eran los dirigentes de la primera generación de comunistas. Pero si ellos lo dirigían todo antes de la revolución y lo siguieron dirigiendo todo después de la revolución, ¿cuál fue el verdadero cambio? Dicen que el cambio fue que, bueno, mataron al zar, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver eso, pero veamos la numerología. El 7-11 es cuando triunfa la revolución. El 7-11 de 1917, que es el año que hemos dicho que tiene el 9, el 11 y el 7, ¿no? Triunfa en el 7-11 y nombran el primer gobierno comunista con Lenin en el 9-11 del año de la ley de Moisés, ¿no? Que tiene el 7-11, 9-11. Y al mismo tiempo, en ese 7-11 en el que triunfa la Revolución Rusa, en ese mismo 7-11, aquí lo tenemos, el mismo, es cuando llegan los ingleses a Gaza y 2 días después publican la Declaración Balfour en el 9-11. Publican la Declaración Balfour por primera vez, se da a conocer al mundo en el 9-11 de 1917, que otra vez pues, es el mismo día en el que empieza el gobierno comunista, ¿no? No sé si hace falta aclarar que los dirigentes comunistas rusos también eran casualmente cabalistas. Aquí tenemos a los 5 más importantes, que son Trotsky, Lenin, Stalin, Kamenev y Zinoviev. Bueno, de primeras 3 ya son reconocidos como cabalistas, ¿no? Que son Trotsky, Kamenev y Zinoviev. Además, Kamenev era el cuñado de Trotsky, pero se supone que Kamenev salió con Stalin contra Trotsky. Y bueno, podemos ver que el abuelo de Lenin en realidad también era de origen cabalista. Lenin tenía un montón de antepasados y de primos que triunfaron sin presentarse como judíos, pero que fueron importantes en Alemania, ¿no? Y luego, bueno, podemos comprobar que tanto la hija como el hijo de Stalin también se casaron con judíos. Pues Stalin era como los presidentes de la URSS, ¿no? Que sus nietos también eran judíos. El que nombraba todos los cargos en la URSS era Kaganovich, que se dice que era el yerno de Stalin, eso no lo tengo tan claro, pero bueno, el hecho es que sí, que era judío y el responsable de exteriores en la URSS, pues también era judío, ¿no? Y bueno, es reconocido que en la primera generación más del 80% eran cabalistas. Pero luego lo que dice la historia oficial es que Stalin se volvió antisemita. ¿Otra vez? Sí, le daban arrebatos. La palabra es esa, ¿no? Que le daban arrebatos antisemitas de vez en cuando. Y no sé si cuando discutía con el cuñado, o sea, con el yerno o con la yerna, ¿no? Y le daban arrebatos. Entonces ya quitó al
al que hemos visto, al anterior, a este. Lo quitó de la parte de asuntos exteriores y puso al antisemita Molotov, que es el que ya lleva a cabo el acuerdo Ribbentrop-Molotov, ¿no? Para empezar la Segunda Guerra Mundial, y que este era un antisemita, pero claro, es que su mujer era judía y vivía en Estados Unidos. Y mientras dicen que mientras en los años 30 acabó con toda la primera generación de comunistas judíos, ¿no? Que era un antisemita que ya no quería más judíos, pero podemos ver que los 4 dirigentes de la URSS en la Guerra Civil Española, este era el responsable de la aviación, este era el jefe de todo, que también fue el responsable del oro de Moscú, este era su segundo, y este es, bueno, el que nos lo cuenta también como periodista, que es lo más importante. Los 4 eran de origen cabalista y en el lado republicano, bueno, pues la mitad de los ministros republicanos eran masones, ¿no? En España se supone que no había judíos, entonces se disfrazaban de masones en vez de judíos. No voy a hablar ahora del bando franquista porque sería para otro vídeo también, pero ya hemos visto el Día de la Marmota, ¿no? Y bueno, ya casi estoy terminando la exposición, así que nos podemos detener lo que queráis, pero yo ya sabes que tengo una solicitud. Adelante. Sí, que digo que tengo una solicitud, ya te la he contado antes. Es verdad. Hombre, vale, tengo muchas ganas de ver las caras. Tengo ganas de ver las caras de Jorge. Vale, terminaremos con... Estoy flipando. Dale. Pues te va a encantar. A ver, esto lo he visto anteayer, preparando esta exposición. Siempre nos dicen que la palabra mago proviene de Persia, ¿no? Que viene de la palabra magi, que era en Persia. Pero bueno, me puse a buscar para tener un poco de evidencia para demostrar que cuando los babilonios supuestamente destruyeron el templo de Salomón y bueno, conquistaron Jerusalén y llevaron a cabo la deportación y todo eso, el jefe de los magos caldeos era un cabalista, era el profeta Daniel, que era hebreo, ¿no? Y era el jefe de los magos caldeos desde 20 años antes de la destrucción del templo. Entonces, veo a ver qué cargo tenía y su cargo era Rab Mag. Rab, que significa en acadio, significa grande o jefe, y en hebreo que significa... aquí en acadio es grande o jefe y en hebreo es grande, jefe, mi maestro. Entonces, en realidad, cuando ellos dicen Rabbi significa mi Rab, ¿no? Ponerle la I significa mi. Entonces, pues estoy viendo que la palabra rabino procede del acadio, que es Rab, ¿no? Y bueno, Mag, pues era el jefe de los magos, ¿no? El jefe de los magos caldeos. Y por tanto, la palabra Mag es anterior a la magi persa y entonces la historia oficial también miente cuando dice que la palabra mago viene del persa, porque aquí estamos viendo que anteriormente con los magos caldeos ellos se hacían llamar Mag. El jefe de los magos se hacía llamar Rab Mag. Y es la dualidad de siempre. Podemos decir que son judíos, que son hebreos, que son caldeos, que son acadios. Son los que dirigen el asunto. A base de crear este imperio de ficción. La verdad es que a mí, la verdad, tengo que reconocerte que ya ni siquiera me produce desasosiego. Es como, pues la verdad. Sinceramente, ya lo dije. Di, Anguiro, perdón. No, a mí no me produce desasosiego, sino que es que primero uno tiene que saber la verdad para tratar de opinar o de enfrentarse a ella, ¿no? O de cambiarla, o no sé. Y a mí, cuando encuentro estas cosas, comprenderéis que yo me alegro porque consigo pruebas, ¿no? Sí, no, yo quedé flipando. La verdad que hay que ver este video una vez más completo. Sí, pero espera. Sí, en realidad es que es lo que te digo. A mí me gustaría hacer ese salto a la actualidad para que viéramos, porque por cierto, antes cuando estaba haciendo la exposición, simplemente he buscado lo que ya comentamos, la última entrega de lo que en 2 días, el 2 de julio, y estamos viendo que hablan de Moisés quiebra las tablas, el servicio del templo es interrumpido y es abierta una brecha en las murallas de Jerusalén.
en la historia bíblica que ese es el 17 de Tamuz. Es decir, de aquí a 2 días, a saber qué pasa. Sí, y luego estás expectante, ¿no? Claro. Sí, faltan 24 horas ya para empezar con el 17 de Tamuz. Tengo que decir que en realidad, haya o no haya 17 de Tamuz, la profecía es para el 9-11, ¿no? Pero es que, claro, es que como se cumple el 17 de Tamuz, ya después de haber cumplido el 17 de junio, el 24 de junio y ahora el 2 de julio, pues ya va a ser para volverse loco, ¿no? Pero, a ver, para terminar aquí y ir con lo de la pandemia, según la historia oficial, el imperio neobabilónico de los magos caldeos desarrolló su astrología y todo eso en los siglos 6 y 7 antes de Cristo, ¿no? Y su máximo apogeo fue en el siglo 6 antes de Cristo. Pero aquí podemos ver que en el reino de Nabucodonosor, el profeta Daniel era el jefe de los magos desde el año 605 antes de Cristo, o sea, desde el siglo 7. Y todo el siglo 6 antes de Cristo, en el que se da el apogeo de los magos caldeos, el jefe es un judío. Entonces, ¿Quién es quién? Sí, es que son los mismos, ¿no? Y se convierte en el jefe de todos los magos, en teoría, porque interpreta el sueño de Nabucodonosor, según el cual todos los imperios humanos que dominarán el mundo, los cuales terminarán siendo destruidos y reemplazados por un reino celestial eterno, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los distintos imperios del Día de la Marmota que van destruyendo unos a otros, se van sucediendo, pero al mismo tiempo hay un reino celestial eterno de que son los que se disfrazan de judíos, que son intocables y que al final son como dioses, ¿no? Porque ellos dirigen todo y lo deciden todo. Sí, pero luego hay un arquetipo que no nos podemos olvidar, porque claro, con estas exposiciones estamos hablando de ese esculpido de todo esto, pero luego hay un bagaje profundamente espiritual en todo esto, que es lo que retrata gente como, ya cité el otro día, el podcast Synchromystic. Uno puede ver todo lo que es la raigambre transhumanista de todo esto y lo que acabas de comentar tú. Ese reino celestial eterno, esa es el Tikkun Olam, o el Olam Jabá, o el mundo por venir, o la era mesiánica. Es exactamente esto. O el punto omega del mago jesuita Teilhard de Chardin. Entonces, claro, todo esto va en esa dirección, porque claro, a mí la pregunta que se me hace después de toda esta exposición es, pero estamos viendo el qué y el cómo. Pero hay una tercera pregunta que siempre me planteo en todas estas cosas, y es ¿para qué? Porque claro, uno podría plantearse, ¿no? Y si quieres, me gustaría a ver qué nos comentas, Aingeru. Uno puede decir, no, pues porque se quieren parapetar en el poder toda la vida. Yo creo que hay algo más. Hay algo más. No sé qué estimas. Es que tengo que repetir tu frase. Creo que hay algo más, pero no sé qué es. No sé qué es. No consigo todavía entender. A ver, aquí hay un conocimiento cuando ellos dicen, por ejemplo, que la cábala la adquirieron hace 1000 años o hace 2000. Todo eso son tonterías, ¿no? Porque cuando uno entiende la Torá se ha escrito ya bajo conceptos cabalísticos, eso es seguro, ¿no? Y cuando uno ve la numerología de las leyendas de Gilgamesh y de los sumerios y todo eso, ve que están los 7 por todas partes y que es lo mismo. Sí. Entonces, no sé ni de dónde viene esa información, tampoco me creo la historia lineal de decir que esto fue hace 5.000 años. No sé si fue hace 5.000 o fue hace 20.000 o en realidad se inventaron 500 años en la Edad Media, ¿no? No lo sé. ¿Y para qué lo hacen? Tampoco. Para mí es sorprendente, hablábamos el otro día de ¿para qué dan tantas pruebas, no? Porque es que parece que se empeñan en darnos las pruebas, pero sí. Como es una cuestión también de primado negativo y de magia, que cuestiones psicológicas que no entiendo, pues no sé decirte para qué lo hacen. Ojalá lo supiera, pero... Yo creo que esto demanda un tercer programa en el que igual podamos conjugar esfuerzos, porque precisamente yo no me he metido tanto, yo no tengo capacidad para los números, soy un hombre de humanidades, ¿eh? O sea, tú, por ejemplo, tienes una capacidad de cálculo que yo no tengo, pero sí que me he metido mucho en el bagaje espiritual. Y claro, cuando uno va viendo, bueno, pues esa aspiración precisamente cabalística de traer Keter a Malhut, ¿no? O sea, sería muy bonito que pudiéramos examinar a la luz de todo lo que conoces
los arquetipos cabalísticos que yo conozco dentro del árbol de la vida, las dimensiones de los mundos y demás. Y creo que ahí podríamos intentar cerrar piezas, ¿sabes? Porque creo que va por ahí. O sea, para mí lo que se persigue es esto, es ese mundo que hablaba Daniel. ¿Por qué? Pues porque, claro, Daniel no solamente era un mago, Daniel era un astrólogo, era el jefe de los astrólogos de Babilonia. Porque, claro, fue allí donde se desarrollaron los cultos astrales que luego me retrotraigo a lo que he comentado hace ya un rato, que es ese conocimiento del nivel, del despliegue de los mundos. Entonces, claro, si tú tienes un control sobre la psique humana, gracias a todo esto que estás comentando, pues claro, lo que vas a hacer es dirigir a todo, ¿cómo te lo podría decir? Crear ese mundo de pura espiritualidad transhumano de vida eterna. No sé si has visto si no, te lo mandaré, el podcast que tiene Mario Saban sobre inteligencia artificial. Y ahí te lo está explicando claro, clarinete. Claro, clarinete. Si no lo has visto, te lo pasaré. Hice un programa hace ya tiempo, aquí mismo en esta casa con Paco Vinagre, y luego hice otras réplicas con otros compañeros, y ahí se ve un poco por dónde van los tiros. Sí, pásamelo. Obviamente, o sea, sí, cada uno tiene sus puntos fuertes, ¿no? Los míos siempre han sido los números y al final yo considero que mi investigación es importante porque yo me he puesto a investigar lo que he considerado que era lo más importante desde mi concepción del mundo, que claro, que son los números porque yo funciono así, ¿no? Pero claro, obviamente entiendo que hay muchísimos más temas y que este solo es uno, pero es el importantísimo, más... Ankerú. O sea, sí, no, pero, pero o sea, que es el más concreto y que por eso yo le doy mucha importancia, pero tengo clarísimo que hay otras cosas demasiadas cosas que se me escapan, ¿no? Y, mira, si quieres... Dime, lo te comparto. Podríamos hacer una exposición similar, pero en este caso serías tú el que expone y yo de vez en cuando podría comentar un poco. Mira, si me permitís, voy a compartir pantalla simplemente con un detalle que me gustaría mucho antes de cerrar el programa, que pudieras hablar un poco de lo que son esos arquetipos dentro de lo que fue la pandemia, ¿sabes? Pero mirad, os voy a compartir pantalla. A ver si Mario espera, si no, termino con esta, es que es la última, creo. Y así ya luego sí, ya claro, no tengo que decir. Vale. Vale. Lo último que quería comentar, que ya es de actualidad, es que por primera vez parece, ¿no?, dentro del teatro que ellos montan, como que Israel no le está haciendo caso a Donald Trump, ¿no? Que Donald Trump quiere paz, en teoría, y que Israel está atacando el Líbano y que por ahí no le está obedeciendo, ¿no? Y sabemos que Trump es el Mesías, en teoría. Entonces, repetir, porque siempre he destacado este versículo, Daniel 9:11, dice: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Para no obedecer tu voz. Es lo que le están haciendo a Trump, ¿no? Que no le están haciendo caso. Por lo cual ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. La ley de Moisés es la secuencia 17 Tamuz, 7:11, 9:11. Siervo de Dios porque contra él pecamos. Entonces, cuando se cumple la ley de Moisés escrita por Daniel, lo que sucede es que pecan contra el Mesías. No le hacen caso. Es que es justo lo de dentro de 24 horas. Porque si tenemos Moisés quiebra las tablas, 13:13, quedan 26, 13:13 antes de Cristo. O sea, quiero decir que podría ir por ahí. Moisés quiebra las tablas. Vete a saber si dentro de 24 horas lo que vamos a asistir es que el Señor, el Mesías de Edom, dice: se acabó. No quiero saber nada de Bibi. No lo sé, porque son tan... Como estamos hablando de un espectáculo, igual cambian el guión de golpe y de repente el asunto pasa a la guerra de Ucrania o aparece un paquete de información de estos que sacan cada 3 semanas de ovnis, ¿no? Porque, a ver, están sacándolo cada 2 o 3 semanas y hace como 18 o 19 días que no sacan un paquete, ¿no? Y parece que toca y el 2 de julio es el día del ovni. Cualquier cosa es posible, pero sí, lo más probable es que se está cumpliendo lo que aquí vemos, ¿no? Y encima manda de responsable de las negociaciones de representante de Estados Unidos
manda a su yerno, que es de Javad Lugavich. Este es el representante de Estados Unidos en la negociación con Irán, mientras que los otros no le hacen caso, ¿no?